habría sido suficiente. Si nos hubieras dado provisión, pero no nos hubieras dado promesa, habría sido suficiente. Si nos hubieras dado promesa, pero no nos hubieras dado una tierra donde habitar, habría sido suficiente. Y así se iban dándole gracias a Dios por todo lo que hacían durante su caminar. Y hoy vamos a estudiar un poco acerca de la obra culminada, acerca de que ya no habría sido suficiente, sino que Jesús en nuestras vidas, familia, es más que suficiente. Él vino y terminó la obra, no dejó nada a media. Y créame, familia, que si les digo que no se le escapó nada, es porque nada se le escapó. Todo está bajo su dominio, bajo su poder. Entonces, Jesús al culminar la cruz, pagó el precio más alto que podía haber pagado. Su vida, dio la vida de Él por nosotros, por la redención, por el pecado. Y eso, familia, a nosotros nos lleva a tres reflexiones muy importantes. Hoy vamos a ver solamente tres reflexiones que nos llevan al sacrificio de Jesús. Cómo influyó Jesús en nuestras vidas. Así que, para empezar, yo quiero darle gracias a Dios por este día. Así que acompáñenme en una oración rapidita. Señor, te damos gracias porque hoy pudimos ver el despertar y porque podemos sentir tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque cada amanecer nos recuerda día con día, Señor, que derrotaste a la muerte, Señor, y que tú eres más que suficiente para nuestras necesidades, no solo para las mías, no solo para las de mi casa, para las de mi trabajo, sino para las de mis generaciones y para los de toda la humanidad. Gracias, Señor, por ser más que suficiente, y gracias, Señor, por ser tú el Rey de Reyes, el Dios que habita en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Para entrar un poquito en contexto, quiero invitarlos a leer en el libro de Mateo, capítulo 27, del versículo 35 al 46, si me lo pueden poner por favor. Dice: después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Y luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos, movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. También decían los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, decían, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es él el Rey de Israel, no. Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Y otros decían, confío en Dios, entonces que Dios lo rescate. Ahora si lo quiere, pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con él se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía, la muerte de Jesús, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí es donde damos paso, familia. Vamos a dejar hasta ahí por el momento y vamos a dar paso a estas 3 características que les comentaba. Y es que en la cruz, familia, en este pasaje hay mucho que aprender y las 3 características las vamos a enumerar sencillas. La número 1 es la cruz. La cruz que para todos ellos se aparentaba era una aparente derrota. Y la cruz aquí nos revela que para muchos a veces es la peor derrota que podemos encontrar. La gente se puede burlar de nosotros, la gente se burlaba. Los mismos seguidores lo abandonaron. Los mismos líderes religiosos también se burlaban de él, de que si era el Hijo de Dios. Hacían suertes por sus ropas. Hacían todo para burlarse de él. Pero lo que no sabían, familia, es que no era el final, ni no era la derrota,
sino que Dios estaba preparando para él y los suyos una victoria que no tendría más precedentes más de lo que estamos viviendo hoy aquí. En esa cruz donde fue mutilado, donde fue golpeado y torturado, Él entregó su vida, pero Dios estaba preparando no una derrota, sino que estaba preparando una victoria para ti y para mí, para que hoy pudiéramos estar gozando de la libertad en la que vivimos, para que pudiéramos estar gozando de ese Dios vivo, de poder salir tranquilos, de disfrutar, de poder honrar a un Dios que aunque no lo podamos ver, sabemos que vive y que reina, sabemos porque lo aceptamos en nuestros corazones. Y sí, la obra de él inició en la cruz, pero no terminó ahí, no terminó tampoco en su muerte. Para muchos era como un fracaso que Jesús estuviera ahí, pero solamente él y el Padre conocían el verdadero significado y el propósito del estar ahí. Qué triste para mí hubiera sido, familia, haber estado ahí, haberlo seguido, haber caminado y haber visto eso. Y haber también burlado de él por encajar con una sociedad. A veces podemos comparar eso con nuestra vida diaria y nos damos cuenta porque a veces cargamos esa cruz nosotros mismos. Tenemos dificultades en un trabajo, nos quitan un puesto, perdemos un negocio, nuestro matrimonio puede estar fracturado, tenemos un hijo en problemas, en crisis, en drogas. Podemos pasar por asesinatos familiares, por desapariciones, por muchas cosas y la gente alrededor, familia, va a creer que es una derrota. Todos nos vamos a enfrentar algún día tal vez a ser objeto de burla por seguir a Jesús. Y a veces, familia, nos hemos familiarizado tanto que a veces escuchamos a las personas que dicen, es que es mi cruz, es la cruz que a mí me tocó cargar. Cuando en realidad la cruz no era el final, sino era el preparativo para algo mejor para nuestras vidas. No era la culminación y no es hasta ahorita la culminación para mi vida, ni para tu vida, ni para tu propósito, ni para tu familia, ni para tu descendencia. La cruz, el momento ese de tensión, el momento en el que somos objetos de burla, el momento en el que sentimos que no valemos nada y que nadie da un peso por nosotros, no es el final, sino es la preparación de algo mejor en Cristo Jesús. Él solamente nos pide resistir, familia. Él no solamente nos pide aguantar, perseverar. Y es lo que estamos viendo en la resurrección de Jesús. Estamos viendo a un Cristo crucificado con dolor, pero que aún así, familia, Él siguió firme en el propósito porque Él sabía que el día de hoy, este día iba a llegar y podíamos darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y el punto número 2, familia, es una palabra que hace muchos años tengo escuchándola. Y es una palabra que no le había dado la relevancia tal vez, o mi mente espiritual o mis oídos espirituales no estaban capacitados para escucharlo, pero es una palabra que nuestros directores han llevado marcadas desde el primer día que yo llegué a Familia Amistad, se las he escuchado. Con un fervor, con una pasión, con una seguridad. Esa palabra, familia, es la característica número 2, es consumado es. Yo no entendía, créeme, si te lo estoy diciendo y para serte muy sincero, yo no creía el peso que tenía esa palabra. Y hoy que lo entiendo, hoy que lo puedo estudiar, hoy que lo puedo ver, y lo puedo ver aquí, lo puedo ver con ustedes, con mis hijos, digo, gracias Dios, porque desde el inicio de nuestra congregación, desde el inicio que conocimos de Dios, nos enseñaron esa palabra. Yo les estoy muy agradecida a nuestros directores porque siempre es su lema, consumado es. Y en Juan 19:30, ahí lo vamos a entender un poquito más, familia. Dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Ahí es donde él dice, consumado es. Y ahí me hizo un poquito de ruido, familia, porque decía, después de que tomó el vinagre, después de que probó el vinagre, dijo, consumado es. Y para mí era algo bien fuerte, familia. Si te estoy diciendo desde la ignorancia en la que yo vivía, decía, ¿cómo le fueron a dar vinagre?
cómo le fueron a dar eso, cómo fueron, después de maltratarlo, después de lacerarlo, después de crucificarlo, de humillarlo, aún así darle vinagre. Yo no entendía la relevancia. Y estudiando un poquito, leía que en ese tiempo los soldados romanos tomaban ese vinagre para aliviar la sed, para calmar el dolor y para aún así prolongar un poco el sufrimiento de las personas o aliviarlo un poco. Entonces él tomó, sació su sed, calmó su dolor, familia, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Durante su crucifixión Jesús recitó 7 palabras, y 7 frases, perdón, y una de ellas fue tetelestai, que se traduce como consumado es. Y ahí es donde les digo yo que es lo que me hace ruido, porque consumado es, para ellos significa la deuda fue pagada, porque en ese tiempo se usaba para pagar deudas, para terminar un trabajo, para dar por bien servido un sacrificio que se hacía. Pero en la cruz, familia, significó que tu deuda está pagada, que tu pecado y mi pecado está cubierto y que la obra de Él está terminada. Yo no sé si tú me estás entendiendo esta mañana, pero lo que te quiero llevar es que el consumado es el punto número 2, familia. Es para reafirmarnos que no hay nada que pagar, que el trabajo ya está hecho y que la obra está terminada. Que no somos más merecedores de Él, que no podemos hacer nada aquí en la tierra, ni esforzarnos de más, ni tener mejor servicio, ni buscar un título, ni nada. Simplemente aceptarlos y aceptar esa palabra de consumado, aceptar que la obra de Dios ya fue terminada y que Él vive en nuestros corazones por eso. Y volviendo un poco a lo del Dayenú, es la conexión de Dayenú, familia. El pueblo decía en ese entonces, habría sido suficiente. Pero Jesús sobre la cruz declaró, ya no hay nada que sea suficiente más que yo. Consumado es, está terminado. El pueblo ya no tenía que estar año con año diciendo habría sido suficiente, porque llegó el Redentor de nuestras vidas a decirnos, ya, basta de esto. Mi vida es lo que te basta, es lo que te sacía, y consumada es la obra, el trabajo de Dios en ese tiempo. En ese tiempo el Dayenú, si Dios hacía una cosa, era suficiente, pero Dios hacía más, como les decía ahorita. Los sacaba de Egipto, para ellos era suficiente, pero los llevó al desierto. Para ellos sacarlos de Egipto y llevarlos al desierto era suficiente, pero les dio provisión, pero después les dio promesa, pero después les dio una tierra y después les da libertad. Pero en Jesús, familia, consumado es que Él vino a la tierra y con eso era más que suficiente, pero no se quedó ahí. Te tengo una noticia, Él sanó enfermos y no se quedó ahí. Él dio de comer a los hambrientos y no se quedó ahí. A Él lo conocieron muchas personas y de todos modos Él no se quedó ahí, familia. Él fue hasta las últimas consecuencias, que fue entregarse en la cruz para que fuera suficiente y pudiera estar constatado que Él era lo que nosotros necesitábamos. Que no habría nada más, ni un sacrificio más que hacer, sino que Él era lo suficiente. Él fue más allá, Él no le bastó, familia, con eso. No le bastó que hubiera sido suficiente y Él no hizo lo suficiente. Él completó todo porque Él es más que suficiente. Con Él, familia, no necesitamos añadir ni méritos, ni obras, ni sacrificios. No necesitamos añadir nada porque en Él lo tenemos todo. Yo no entendía qué era tenerlo todo con Dios. En mi caminar de la vida yo no entendía qué era tener todo con Dios. Hoy puedo decirte, familia, que con Dios he logrado más cosas que cuando no tenía a Jesús. Tengo una familia hermosa, mis hijas estudian, trabajan, emprenden. Tengo una esposa que siempre me está animando y no deja de creer en mí cada día. Y eso, familia, es solamente con Dios ha sido posible. Porque si no hubiéramos conocido de Dios, ¿quién sabe dónde estaríamos? ¿Quién sabe cómo estaríamos? ¿Quién sabe qué sería de mi vida, de mi corazón? A Jesús lo conocí como un Dayenú cuando mi hija Naomi tenía 2 meses de nacido.
que me cayó gasolina en una pierna y me prendí. Tuve lesiones de tercer grado, tuve cirugías de trasplante y aplicación de injertos. Y cuando iba al hospital, el cirujano se reía, muy bonachón el médico. Y me decía, si no te pegan los injertos, vamos a ir a Mochis, me decía. Y yo le decía, pero a Mochis porque, ¿qué no me dijo que aquí en Obregón está el mejor hospital de quemados, que incluso mandaban de la Baja California, de Chihuahua? No, me dijo, es que si no te sirve el injerto, vamos a ir a Mochis. Te voy a, te voy a cortar de la rodilla hacia arriba, me dijo. Estaba tan lastimada mi pierna. En ese día llegó una campaña a casa de mi mamá que se llamaba 40 días de propósito. Y no sé si a alguno de ustedes les tocó vivir esa campaña. Mi mamá estaba conociendo recién de Dios y nos invitó. Y recuerdo que ahí oraban por mí y yo veía a las señoras. Fue el primer encuentro que yo tuve con Dios. Y yo veía a las señoras con un fervor orando. Y decían, tú eres suficiente, Señor. Tú eres lo que Él necesita para poder caminar y no depender de otro injerto, no depender de muletas, no depender de andadera. Es un joven de 22 años que tiene una vida por delante y puede caminar y puede seguir andando de pie. Yo creí, familia, pero para mí, en ese entonces, ese entonces habría sido suficiente en ese entonces. Porque mi estilo de vida no me llevaba a seguirlo a los pies de Jesús. Quería seguir viviendo mi propia vida, pero también con esas cosas ya habría sido suficiente. Dios me restauró, gracias a Él camino, gracias a Él tengo mis dos piernas juntas. Y antes de ser quemado ya me había quebrado la misma pierna, tengo placas. Fueron cosas que hemos vivido, pero créeme, familia, que cuando entendí el consumado es, me recordó ese momento de tener una niña de 2 meses. Se me perdieron las incapacidades, familia, de 2 meses. Mi hija sin leche, sin pañales, la luz cortada y yo con un temor de estar lisiado. Créanme que yo vivía en un temor, en una zozobra, y mi escape era salirme con las muletas a caminar. Y me iba a casa de mi mamá y ahí fue donde empecé. Porque sí, no lo voy a negar, irremediablemente teníamos que salir a algún lugar para comer. Porque no teníamos ni para eso, no haber incapacidad. Después que conocí a Dios en ese momento, vinieron personas de mi trabajo, nos trajeron despensa, nos trajeron pañales, nos trajeron una ofrenda. Sin conocer a Dios de Dios y sin saber el impacto que iba a tener hoy, 5 de abril del 2026, hicieron que para mí fuera suficiente, habría sido suficiente. Hoy entiendo, familia, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no fue para nomás así, sino fue para una sanidad total. Hoy le doy gracias a Dios por ese momento y de pasar él habría sido suficiente ir al día con día a vivir una vida con Jesús y plena. Yo le doy muchas gracias a Dios por eso y por lo que hace con nosotros. Si yo me pusiera a platicarles, familia, sería un día extenso y largo, pero no los quiero enfadar, no los quiero aburrir, ni mucho menos entristecer ni nada, porque hoy amanecí un poco sensible y medio lloroncito. Quiero pasar antes de pasar al punto número 3. En ese momento, familia, teníamos mi esposa y un comedor de herrería. Ya estaba medio chueca la mesa. Y nos pusimos un día a hacer tortillas porque era lo que había. No sabíamos hacer tortillas, pero teníamos que comer. Para serles sinceros, en mi casa ese día teníamos un huevo, una calabaza y un torcido. Nos comimos una torta de torcido de huevo con calabaza, que fue nuestro alimento durante todo el día. Nos lo comimos como a las 3 de la tarde. Pero eso sí, mi esposa tenía una ollota así de atole de maseca, que me dijeron, dale atole para que le eche. Yo le hice una bandejona así. Empezamos a hacer tortillas, familia, y mi esposa se puso. Y cuando dimos el bolillazo, se nos volteó la mesa, ya no tenía. Entonces, descolgamos un cuadro, familia, un cuadro de Piolín que le habíamos comprado a Naomi. Y mi esposa lo volteó y se lo puso en las piernas y ahí empezó a hacer tortillas. Y yo le dije, Gaby, ¿cómo lo vas a hacer en el cuadro? Y ese día la Gaby me dijo muy claramente, pues mira, Gaby, me dijo, lo voy a hacer porque es lo que tengo y porque gracias a Dios tengo para hacer tortillas. Ese fue el momento en el que empezamos a sembrar y a creer
que Él había nacido en nuestros corazones. Hoy lo entiendo, que fue ese momento hace casi 22 años de esa situación. Y el punto número 3, familia, fue la resurrección, fue la aprobación de Dios para nosotros. Como les comentaba ahorita, Jesús en la cruz, golpeado, maltratado y humillado, crucificado, Él aún decía, consumado es. Pero aquí, familia, hay una pregunta que yo les quiero hacer que queda en el aire, es que ¿cómo realmente sabemos que fue suficiente? ¿Cómo realmente sabemos que Él fue suficiente? ¿Cómo sabemos que su obra fue aceptada? Y esa respuesta sí ya no la vamos a encontrar en el capítulo de Mateo, ya no la vamos a encontrar en la cruz, sino en el hecho de que después de 3 días, familia, la tumba estaba vacía. El hecho en el que al tercer día la tumba está vacía, familia, esa es la respuesta que nosotros necesitamos para saber que fue aprobado y pagado. Es como cuando nos dicen te envié la transferencia y te hacen, pero si no me llega la notificación, yo no sé si te equivocaste un número, no sé. Y esperamos la notificación, el plin plin, para decir, fue aceptada, qué bueno. Estás planteando con tu esposo, con tu esposa algo importante, con tu novio, y le mandas el mensaje y estás esperando las 2 palomitas azules, que no las tengas activadas, ¿no? Y estás esperando las 2 palomitas para decir, fue aceptado. Así es, familia. La resurrección de Jesús, la tumba vacía, es la señal que nosotros necesitamos, es la aprobación, es el chequeo, como le quieras decir, de que ya está hecho. Y es que simple y sencillamente, familia, la resurrección es la respuesta que tú y yo necesitamos. Tal vez no la podamos comprender de momento, pero si nos ponemos a analizar todos esos pasajes, todos esos versículos que leíamos, sí nos damos cuenta que la resurrección es eso. Y a mí me encanta eso, me encanta la manera en la que Dios sabe, porque la tumba está vacía, los 3 días van y la tumba está vacía. Jesús aún entregando su vida y Dios teniendo el control de todo, fue tan humilde, familia, que dejó la tumba vacía para que llegaran y la encontraran vacía. No fue un Dios que se jactaba. Si Él hubiera sido otro, hubiera contraatacado a los judíos, a los que precedían en ese entonces la iglesia, y les hubieran abierto la tumba y les hubiera dicho, ¿qué hubo? Yo les dije que era el Hijo de Dios. Pero fue tan humilde, familia, que les dejó la enseñanza de que la tumba estaba vacía y que no necesitaban nada más. El error fue de ellos, no fue de Jesús. El error fue de ellos haber creído que necesitaban verlo por sus propios ojos y no creerlo en su corazón. Tú y yo tenemos que entender que el creer que Jesús vive en nuestro corazón es real. No decirlo, Señor, yo sé que tú vives en mi corazón. No basta eso. No basta decir, Señor, yo sé que tú tienes control de mis hijos. Yo sé que tú tienes control de mi matrimonio, de mis finanzas. Es sentirlo, familia, es tener la certeza de que Él está ahí. Ahí es donde podemos recibir la resurrección, porque la resurrección es para dar su espíritu por nosotros. El espíritu no se quedó encerrado, salió y nos los dio, y cada uno tenemos la porción del Espíritu de Dios. Y yo lo tenemos, falta sentirlo, falta creerlo, porque a veces yo puedo decir, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios bendice a mis hijas, pero si se pueden sacar una mala nota, y si ella me dice, Jesús no está conmigo, ¿yo qué hago? Yo tengo que seguir confiado en que tal vez, y lo más probable es que haya sido algo que no estudiaron bien. Y así nos pasa a veces en la prueba, es donde sabemos si Jesús realmente renació y resucitó en nuestros corazones, en el tuyo y en el mío. Como vemos la prueba, cómo la pasamos, cómo nos mantenemos firmes o nos hacemos un lado o nos hacemos los sordos, los ciegos y los mudos. No digo, no veo, no escucho y dejo que pase de largo la situación. No, ese no es. En Hechos 2, versículo 24, dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Es tanto el poder, familia, de Dios en este versículo que vemos, que ni la muerte pudo contener el poder, la grandeza y el resplandor de lo que significaba Dios. Y es ahí donde lo vemos. Por eso es que creemos, familia, porque fue real, no fue inventado.
La gente dice que la Biblia está manipulada, pero no fue inventado. Nadie se puede recorrer hasta ese tiempo para saber qué escribieron y qué no escribieron. Aparte, a lo largo de la historia no puede haber tantos pensadores, escritores, filósofos, críticos y políticos que lleguen a una sola conclusión de que Jesús es real y que Jesús vino al mundo. Nadie hasta ahorita lo ha podido refutar eso. Y eso es, familia, lo que nos tiene que bastar. Saber que Él fue el que dijo, consumado es. Pero el Padre, familia, respondió levantándolo de entre los muertos. Esa es la notificación que nosotros necesitamos. Jesús dijo, consumado es, dijo, ahí te envié el pago, ahí te envié la factura, ya tu nombre, ya está endosada. Pero la tumba vacía es la confirmación de que, sí, aquí está, es tuyo, aquí está, es tuyo. Esa es la confirmación. Y en Romanos 4:25, es otro versículo que quiero leerte, familia, que dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Si Jesús no se hubiera levantado entre los muertos, nuestros pecados seguirían activos. Si Él no se hubiera levantado de la tumba, seguiríamos pecando, seguiríamos arrastrando esa carga pesada. Pero con Él todo fue diferente. Y en 1 Corintios 15:17, ahorita el doctor nos los leía en la mañana que veníamos, decía, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Pero familia, aquí el hecho de que Dios resucitó, de que Jesús resucitó, Él significó que no hay nada pendiente. Era el temor que tenían en ese tiempo. Pero al resucitar nos demuestra que no hay nada pendiente. Que si la tumba no hubiera estado vacía, hubiéramos seguido siendo pecadores, pero al estar la tumba vacía no había ninguna acusación para levantar alguna información, algún comentario contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios. Y eso, familia, nos lo tenemos que llevar nosotros también a casa. El detalle de que Él nació, el detalle de que Él venció. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido en alguna situación así. Yo no sé si alguna vez te has sentido juzgado por tu manera de vivir, por tu manera de pensar, por tu manera de actuar. Claro que hay mucha gente que se va a estar fijando en lo que hacemos mal porque es lo más obvio que se ve. Es lo que más llama la atención cuando nosotros actuamos mal. Y eso era lo que buscaban en ese entonces los romanos y los judíos de la época, de los religiosos de la época, buscar el error pequeño para irnos metiendo. Y a veces nos damos cuenta, familia, que un error pequeño, con que alguien se meta en una pequeña grieta de un error tuyo, puede desenmarañar o más bien tejer algo en tu contra que probablemente sea el 5% sea verdad y lo demás sea mentira. Así es como vivió Jesús y así es como cuando seguimos sus pasos, cuando seguimos su caminar, es como podemos sentirnos también. Que buscan cualquier cosita para atarnos, para crucificarnos, para juzgarnos. En el libro de Hebreos 10:12 dice, pero este sacerdote, después de ofrecerse por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. También lo usaban. Y es que aquí, familia, el detalle, la situación está en que en ese entonces el sacerdote no tenía campo para sentarse. El trabajo de un sacerdote era seguir siempre estar trabajando. Ellos por eso no creían en Jesús porque no podían creer que él fuera tan libre de sentarse a comer, de lavar los pies. Para ellos era una burla lo que él hacía como un sacerdote, y que era el sumo sacerdote. Y aquí hay un detalle muy importante, familia. Dice, se sentó porque en ese sistema sacerdotal, como les comento, no se sentaban, siempre tenían trabajo. Pero Jesús, familia, se entregó una vez, resucitó y se sentó. ¿Y por qué? Te preguntas tú, ¿por qué hizo eso? Porque Jesús es el sumo sacerdote y porque está a la diestra del Padre, pues por una sola razón, porque la obra no continúa. En Jesús la obra ya no continuó. En Jesús la obra fue terminada.
En Jesús Él resucitó y dio por terminado ese pacto que tenía el pueblo de Israel y les dio la libertad. La libertad a la que nosotros, tú y yo, fuimos llamados. La libertad que necesitamos hoy en día. A veces nosotros nos atamos, pero Jesús no resucitó para terminar algo. Él resucitó simple y sencillamente porque ya estaba terminado. Entonces, porque a veces seguimos viviendo, familia, como si debiéramos algo. Porque a veces tenemos ese temor de pararnos frente a la situación y decir, yo traigo a Cristo en mi corazón y Él me respalda. Porque a veces seguimos pensando que va a haber algo. Porque a veces seguimos atormentados en nuestra mente con el pasado y creemos que las personas lo van a usar para atacarnos si somos una nueva criatura. Los hemos leído una y otra vez y lo hemos cantado, soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Nos falta creer en la resurrección tal vez de Jesús y reconocerle a Él, que Él fue nuestro Dios. Porque a veces como si nos faltara algo de pagar, como si no fuera suficiente. Porque somos tan débiles a veces, familia, que creemos más en lo que pueda ser audible y visual de una persona y no poder centrarnos en lo que es Jesús en nosotros. Porque a veces tenemos que tener más aprecio a lo que digan las personas y no ver a nuestro interior y ver a tu familia, ver a tu esposa, ver lo que has logrado, ver por lo que has luchado va dando frutos. Y si alguien te dice que no has avanzado, ¿por qué prestar atención a esos oídos? La cosa no es así, familia. Jesús no es así. Jesús vino a darnos una nueva esperanza, vino a darnos una nueva vida y vino a darnos un propósito. Y eso lo podemos ver también en Deuteronomio, donde el Señor dice que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. ¿Qué más promesa quieres esta mañana, familia? ¿Qué más promesa quieres? No intentaba aburrirte. Si te estás aburriendo, lo siento, no era mi intención, pero es algo que Dios manda, es algo que Dios pone. Y el pueblo de Israel decía, habría sido suficiente, pero en Jesús no fue solo suficiente, no fue parcial y no fue temporal. Su sacrificio fue único y para siempre. Su sacrificio fue uno solo, familia, que sigue vigente. No habría sido suficiente, fue más que suficiente, porque fue más allá de lo que otros se atrevían a hacer. A mí me gustaría orar esta mañana por los que estamos aquí presentes, por los que están conectados, y me gustaría que pase la alabanza. Si me ayudan, chicos. Y antes de empezar la alabanza, me gustaría hacer un dayenu. Ustedes saben lo que es, si les decía, no, si se animan a seguirme en un dayenu. Vamos a hacer un dayenu, familia, por familia amistad, pero vamos a terminar ese dayenu con la obra de Dios en la cruz y la resurrección, dándole la victoria al pueblo que Él escogió. Porque recordemos que somos un pueblo escogido. Voy a decir alguna frase, familia, y cuando ustedes terminen, ustedes repiten fuerte, habría sido suficiente, ¿vale? ¿Sí? ¿Jalan? Ok. Bueno, vamos a hacer esto práctico y nos vamos a remontar muchos años atrás. Señor, si en aquella discusión familiar no hubiera llegado la persona que tú mandaste a atender el corazón de una mujer quebrantada y hubiera regresado radiante, habría sido suficiente. Si esa mujer radiante no hubiera contagiado a su esposo de esa radiación y hubiera preguntado, ese hombre, ¿qué es lo que tenía esa mujer? Habría sido suficiente. Si ese enamoramiento de ese hombre llevó un cambio radical en su vida, pero no hubiera hecho un cambio en sus hijos, habría sido suficiente. Si hizo un cambio en sus hijos y decidió tomar la batuta del liderazgo de su casa y llevarlos a congregarse y servir a Dios todos juntos en familia, habría sido suficiente. Si su familia hubiera decidido servir a Dios y seguirlos caminar y no
pero aún así lo hubieran criticado, le hubieran puesto en juego su credibilidad como padre. habría sido suficiente. Si Él les demostró con cosas palpables, con un trabajo estable, que Él se levantó de abajo y Dios lo fue levantando, pero no hubiera sentido el llamado de Dios, habría sido suficiente. Si al recibir ese llamado de Dios se tuvo que ir a otro país a recibir algún premio, algún mérito, y es donde siente la necesidad de cumplirle a Dios, si no lo hubiera hecho, habría sido suficiente. Si se viene de ese país y siente la necesidad y busca una cobertura y llega a Hermosillo y no lo hubieran recibido, familia, habría sido suficiente. Pero si en Hermosillo lo hubieran recibido, familia, y le dan la cobertura y se viene a la cochera de su casa, sin importar el que dirán en la zona norte, hubiera sido suficiente. Y si lo hizo en la zona norte y los cuartos de sus hijos se convirtieron en cuneros, salón de niños, y su sala también para jóvenes, hubiera sido suficiente. Pero si no se hubiera quedado ahí y se hubiera ido a buscar un local porque ya no cabían en su casa, en esas sillas, y buscar músicos porque la bocina, la grabadora estaba chica, y no lo hubiera hecho, habría sido suficiente. Si en ese lugar hubieran empezado a crecer personas formadas con un corazón agradable al Señor y hubieran entendido el propósito por el que son creados y no se hubieran mudado a un lugar más grande porque ya no cabían, habría sido suficiente. Pero si se cambiaron a un lugar más grande y tenían que tener incluso hasta 3 reuniones de lo que se llenaba, y la gente servía, la gente brincaba, la gente se gozaba, y no hubiera habido un cambio, habría sido suficiente. Y si no hubiera habido un cambio, familia, y no hubieran buscado un terreno más grande con una visión a futuro de ver años más allá, un terreno grande construido con salones, con carreras desde kinder hasta universidad, y no se hubiera hecho, habría sido suficiente. Y si se hizo el terreno, familia, llegaron las personas correctas y adecuadas del momento para edificar una casa sobre la roca en la que se predica el nombre de Jesús, y no hubiéramos seguido la obra, habría sido suficiente. Pero si la obra hubiera seguido y en plena pandemia, cuando no se veía nada ni había congregantes, no se hubiera seguido la construcción de nuestro auditorio, habría sido suficiente. Y si en pandemia se construyeron salones, se edificó otro edificio junto con nuestro auditorio, pero no hubiera resistido nuestro director el COVID, habría sido suficiente. Pero si nuestro director resistió el COVID, se levantó y nos demostró una vez más que el propósito por el cual fue creado, él y su familia, él y su esposa, no se quedó ahí, familia. Y si no siguiera congregándose, habría sido suficiente. Pero hasta el día de hoy, familia, seguimos congregándonos día con día, domingo tras domingo. Personas llegan, personas se llenan, personas se van por trabajo, por necesidades, por situaciones o por emociones, pero aún para eso hubiera sido suficiente. Yo quiero terminar este día en familia con una oración referente a nuestra resurrección. Y quiero que cierres tus ojos. Si quieres levantar tus manos, levántalas y acompáñame en esta oración y decir: Señor, gracias, Dios, porque a pesar de la adversidad nos has demostrado que has estado con nosotros desde el inicio de los tiempos. Hace más de 30 años un matrimonio conoció de Dios en medio de una dificultad, en medio de lo que parecía para muchos una derrota matrimonial, en lo que para muchos parecía una derrota familiar. Tú estuviste ahí, Señor. Tú levantaste un matrimonio, Padre, y no solamente lo levantaste, lo restauraste, lo renombraste, les diste vida, les diste propósito, les diste visión, les diste un pueblo para pastorear, familia. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que no habría sido suficiente, sino que el sacrificio que hiciste en la cruz, Padre, fue tan grande que hoy podemos estar parados en una promesa tangible, en una promesa que es única, en una promesa que hasta el día de hoy no tiene fin. Porque hemos de ver nuestra congregación terminada, hemos de ver esos edificios hechos, hemos de ver a Familia Amistad en lo alto, llevando el nombre de Cristo a toda la nación. Hemos de ver a nuestra familia creciendo y multiplicándose y desarrollándose.
También quiero darle gracias por todas las personas, Señor. Hoy bendigo, Padre precioso, a todas las personas que tienen alguna necesidad, Padre, y que se han sentido atacados, que se han sentido, Padre, frustrados, humillados, derrotados, Dios. Hoy te doy gracias, Señor, porque con la salida del sol nos recordaste que tú eres más que suficiente para nuestras vidas. Nos estás recordando, Padre, que no hay nada que nosotros podamos añadir, Padre, para que tu gloria sea en nuestras vidas. Nos estás demostrando, Padre, que el cambio lo hiciste antes y lo puedes hacer hoy. Lo puedes hacer con un corazón quebrantado, con un corazón adicto, en medio de dificultades financieras, en medio de dificultades familiares, empresariales, laborales, estudiantes. Tú has prometido estar ahí. Gracias, Señor, porque hoy el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, es tan grande que no alcanzaríamos, Señor, a agradecerte. Podrían pasar un día, 2, 3, y si nos pusiéramos a recordar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, créeme que serían más días. Hoy la promesa de Dios está sobre ti y te dice: la vida que yo di para ti es porque la obra está terminada. Lo que tú piensas, lo que la gente piensa de ti no tiene ningún valor. Lo que las personas pueden señalarte, tu pasado ya no tiene, ya caducó, ya fue pagado, ya fue saldado. La mente que te dice que tal vez fuiste pecador y que tienes algo que te ata aquí en tu mente, hoy Jesús te dice: yo resucité por ti y pagué y tu mente es sana. Hoy Jesús trae para nosotros redención. Hoy Jesús trae para nosotros sanidad. Hoy Jesús trae para nosotros salvación. Y sobre todo trae para nosotros vida eterna. Familia, hoy esta mañana les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Le damos la gloria, la honra, la alabanza, las coronas, nuestros aplausos y nuestra mayor alabanza a ese Dios que vive, que reina y que reinará por siempre. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Siempre ha sido bueno, Dios. Siempre ha sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Esta mañana, familia, quiero invitarte a ti, si has sentido ese llamado, si has sentido quebrantado por alguna situación. Me gustaría que te animaras a dar un paso aquí al frente, porque nos gustaría orar por ti. Nos gustaría decirte que no estás solo ante la situación, que no estás solo ante la enfermedad, que no estás solo ante la tribulación, que no estás solo, que no eres abandonado, que eres amado, que eres valorado y que en el nombre de Jesús eres restaurado desde hoy y por siempre. Damos gracias, Padre. Si alguien quiere acercarse, acérquese. Vamos a orar por ustedes, porque necesitamos todos entender esto. Dios tiene una urgencia para ti y para mí. Dios tiene un llamado para el corazón de cada uno de nosotros. Padre, esta mañana te doy gracias, Señor, porque has sido tan bueno, Dios, que has tocado nuestros corazones. Nos has revelado al Padre, nos has revelado el poder que tiene la resurrección, y hoy bendecimos tu santo nombre.